Antes que nada, saludos cordiales a cada uno de los hermanos que están en la plataforma, en la radio, a través de las redes sociales que vamos a compartir este mensaje, porque tenemos un tema muy importante, pienso, porque es la vida cotidiana en la que andamos, donde cada uno tiene sus problemas. Y para resolver esos problemas necesitamos nosotros entender cuáles son los principios bíblicos, porque el que ha diseñado una computadora sabe qué es el software y sabe qué es el hardware, pero en realidad la que determina no es el hardware, que es el cuerpo físico que tenemos, la mente, el cerebro que tenemos, que es la memoria, por decir. Tenemos el software, que es el conjunto de programas que nos van a ayudar a poder ejercer esas operaciones o actividades que necesitamos llevar adelante. Entonces, en ese aspecto habíamos dicho de que la mente tiene capacidad, pero impresionante, de las posibilidades ilimitadas que tenemos para resolver problemas. Pero no somos nosotros, independientemente, los que tenemos esa capacidad de resolver esos problemas. Yo recuerdo una cita del libro de Sea, todas las gentes, dice de que el Señor tiene 1000 maneras para resolver un problema de los cuales nosotros no estamos conscientes. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, cuando nos bloqueamos, ¿qué es lo que sucede? Las emociones son las que manejan la conducta de las personas, y hemos visto en la presentación anterior el ejemplo de 2 casos para manejar un asunto tan importante como es el poder entregar una decisión tan importante como elegir una novia y una esposa. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar o guiar por las emociones, ya sean como el miedo, el temor al fracaso, o cuando tenemos estrés, cuando tenemos ansiedad, entonces ocurre un secuestro mental. O sea, la mente queda secuestrada por las emociones. Y las emociones son las que van a dirigir de ahí en adelante, como hemos visto en el caso de Sansón. Sansón fue llevada en todas sus decisiones solamente por las emociones y no por la capacidad mental, porque la capacidad mental, tanto de razonar, tanto de tomar una determinación, tanto de pensar o entregar la voluntad a una determinada idea, es solamente la capacidad de la mente. Y habíamos terminado diciendo en la presentación anterior, si queremos tener una segunda oportunidad, enfócate en lo que quieres y no en lo que temes, porque de eso dependerá si vamos a sucumbir o vamos a encontrar el camino para resolver un problema, pero de manera extraordinaria. Ahora, en esta presentación, lo que vamos a ver, ¿qué capacidad tenemos? Entonces, este es un tema más importante, pero no es menos en cuanto a la secuencia de relación, de cómo debe ser la gestión emocional que debemos tomar en cuenta en la presentación anterior, pero aquí vamos a ver desde otra perspectiva, siempre en el contexto bíblico, para entender qué capacidades tenemos en cuanto al software. Quisiera comenzar con el ejemplo de Mateo capítulo 17. Cuando tuvieron un fracaso frente a un muchacho lunático que era poseído por el demonio. 3 discípulos habían estado en el monte de la transfiguración y el resto de los discípulos estaban allí al pie del monte en una escena catastrófica porque el diablo se burlaba, igual que
los filisteos se burlaron de Sansón porque no pudieron hacer algo que se supone que tendrían que haberlo hecho, pero no tenían esa capacidad. Y podemos analizar cuáles eran los factores que inhabilitaba a esos discípulos para no realizar lo que el Señor quería que ellos realicen para poder reprender al lunático a fin de que pueda ser liberado del poder del enemigo. Pero después de un tiempo preguntaron y Jesús les dijo, ¿por qué ustedes han fracasado? Dice, por vuestra incredulidad. Ahora, nosotros tenemos los ojos físicos que son sensoriales, ¿no? O sea, fácilmente podemos ser inducidos a tomar una acción emocional. Por tanto, los ojos no son buen guía, así como hemos visto en el caso de Sansón. Los ojos son los que le engañaron porque se enamoró de Dalila, porque los ojos son como una ventana, pero no depende la mente netamente del ojo, porque hay que tomar decisiones que son tan importantes. Y Jesús les dice entonces, por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de allá, de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. En esta presentación vamos a ver, nosotros tenemos creencias inconscientes de nuestra experiencia pasada. Aún las que más van a determinar son las creencias desde la cuna, desde pequeños. Y entonces esas creencias inconscientes son en realidad convicciones que tenemos nosotros, que forman parte de nuestra personalidad. Se trata de algo que para nosotros es una auténtica verdad o certeza. No admite discusión, por eso defendemos esa postura. No se parece a ideas, sino a verdaderos sentimientos que nosotros albergamos. Porque es muy diferente pensar, por ejemplo, que no soy capaz de hacer algo o sentirse incapaz o saberme que soy incapaz. Entonces quisiera reiterar y subrayar esa idea, ese sentimiento, que es una convicción en ti que tú eres incapaz de poder resolver este problema porque tú crees que esa es una verdad absoluta en ti. Cuando hablamos de creencias, hablamos de algo muy enraizado en la mente. Me gustaría resaltar que la mayor parte de las convicciones que nos limitan lo hacen sin que nosotros lo sepamos. Esto es, actúan por debajo de nuestra conciencia. Entonces, en este aspecto, no interesa cuán inteligente seas, porque antes se medía el cociente intelectual, el coeficiente o el cociente intelectual, para saber cuán inteligente era un muchacho, una persona. Y bueno, esas medidas eran muy relativos porque en realidad si nosotros utilizamos ni siquiera el 10% de la capacidad. O sea, estamos midiendo algo que no va a determinar nuestra conducta por nuestra capacidad de memorizar. Bueno, la computadora ya nos ha ganado en la capacidad de memoria, por decirlo. Pero hay otras funciones que el cerebro tiene. Y esas no los va a tener el ordenador por más grande que sea su memoria. Entonces, muchas veces estamos convencidos de que somos de una manera determinada y nos parece imposible llegar a cambiar porque tú dices, eso es imposible. Además, conviene saber que nuestro cerebro, en lo que a percepciones se refiere, puede engañarnos por completo, porque hay realidades que la mente desconoce, porque debemos
alimentar esa información. A ver, voy a poner un ejemplo. Cuando uno observa un amanecer como hoy estamos viendo, y todo el movimiento del sol que va a salir allí del oriente al mediodía y se pondrá en el occidente. Esa es una percepción visual que se tiene, que el sol se está moviendo y nosotros estamos estáticos. O sea, tú no te has movido para nada, el mundo no se ha movido. Ahora, la gente en el tiempo de Galileo pensaba que esa era una realidad, de que este mundo estaba estático, y por eso decían el geocéntrico del pensamiento de esa generación era que el sol, la luna, las estrellas son las que se movían y el centro de todo ese universo era la Tierra. Y nosotros, por decir, somos geocéntricos porque nosotros tenemos la verdad y nuestras percepciones o pensamientos, todo lo que hemos adquirido, esa es la realidad de nosotros. Pero hay un hombre que pensó que no era así, y eso se llamaba Galileo, que era en contracorriente de todo el pensamiento de toda la sociedad, determinada principalmente por la iglesia. Y Galileo dice, no es así, sino que más bien nosotros somos los que nos estamos moviendo alrededor del sol, el heliocentrismo, porque era una teoría opuesta. Pero al final, la ciencia determina que Galileo, cuando le dijeron es un descabellado, es un deschavetado, este es un hombre loco, él estaba en la realidad que toda la generación, todo el mundo de los que pensaban en aquel entonces. ¿Esto qué quiere decir? Hay una serie de ideas que tendemos a descartarlas de entrada porque están en contradicción con lo que nuestros propios sentidos nos muestran. Por ejemplo, todos creemos o entendemos que la materia está formada por átomos y como nuestro cuerpo es material, pues también está integrado por átomos. Cuando observamos nuestro cuerpo lo vemos sólido y sin embargo, esta es una percepción que no se sostiene en la realidad porque los átomos tienen un núcleo, pero ese núcleo es tan chiquitito que vamos a decir, en la parte exterior que determina cada núcleo, hay un espacio vacío donde están los electrones y todas esas cosas que están ejerciendo la función para que ese átomo pueda tener vida y esa es la que va a formar parte del cuerpo. Pero alguien dijo de que el núcleo de ese átomo es tan chiquitito como la pelota de un básquet, la pelota del básquetbol o la pelota del fútbol, vamos a decir, en medio de la ciudad de Santa Cruz. O sea, ¿cuánto espacio hay vacío? Y si nosotros dijéramos eso, que nuestro cuerpo en realidad es más vacío que lo físico, entonces realmente, y no solamente es ese espacio vacío, sino que también es algo maravilloso cómo funciona ese mundo. Ahora, ¿eso con qué podemos ver nosotros? Porque eso son las cosas que no se ven. Entonces, necesitamos nosotros sorprendernos como un niño cuando hace un descubrimiento y introducirnos en el pensamiento de Einstein, la belleza del misterio. O sea, realmente la vida es un misterio. El ser humano es un misterio. Y para observar esos pequeños detalles necesitamos un microscopio. Y ese microscopio es el que nos va a determinar cuando, por ejemplo, dice en la microbiología, bueno, la gente no sabía de qué habían tantos microorganismos
en la palma de la mano, todo eso. Hoy día utilizamos el alcohol para que no nos contagiemos de los virus y todo eso, pero muchos de ellos son tan necesarios en nuestra piel, en nuestro cuerpo, en el medio ambiente. Pero a veces quedamos aceptando o inducidos a aceptar esos pensamientos que no lo analicemos en la realidad. Así también es el mundo macro de nuestro alrededor, que necesitamos un telescopio. Ahora, después de haber hecho estos análisis, necesitamos nosotros demostrar en la realidad bíblica, hermanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo usted puede tener la mente secuestrada pensando que lo que tú ves es una realidad? Es muy interesante porque a mí me asombra la experiencia de los israelitas en Egipto, porque ellos realmente estaban tan convencidos de que ese era el mundo que vivían, y para eso vivían. Hasta Moisés no estaba seguro de lo que podía haber hecho Dios a través de él, porque no creía en esa posibilidad. Dice, no, yo no quiero ir a Egipto, no sé hablar, mira cómo me van a creer. Pero así como nosotros tenemos realidades inconscientes que hemos adoptado por nuestra forma de pensar y creer y ver, nosotros necesitamos en la vida espiritual tener la visión de la fe. Y la fe es el acto de creer que lo limitado del ser humano es la posibilidad de Dios, porque lo que a ti te parece imposible es posible para Dios. Bueno, ese es el punto de enfoque con lo que vamos a comenzar la meditación de esta mañana. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, no lo voy a leer, solo voy a mencionar. Dios había dicho a Abraham, de ti haré una nación grande, sal de tu tierra, de tu parentela, y te voy a entregar la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué te mueve para salir de la comodidad de Babilonia, para ir a la tierra que fluye leche y miel? O sea, no hay nada, porque no ves a qué distancia estará. No has visto ni la tierra que fluye leche y miel. Pero Abraham dio el paso más importante, que se llama fe. Esa es una capacidad de la mente para creer en la voz de aquel que maneja todas las circunstancias de la vida, no solamente del ser humano, sino de todo el universo. Entonces, cuando después de 400 años de haber estado en la tierra de Egipto, el Señor seguía manteniendo esa promesa y él era capaz de llevar a cabo lo que parecía imposible. Eran varios millones de judíos que estaban en Egipto. El mensaje les llegó, así como llegó a Abraham en la tierra de Babilonia, en Ur de los Caldeos, le llegó también el mensaje al pueblo de Israel a través de Moisés, que era el que tenía esa visión celestial, porque la visión del hombre, del pueblo de Israel, estaba en Egipto, y para ellos había una sola condición, de ser esclavos, de hacer ladrillo todos los días, de pisar barro, de traer paja, recibir el chicote y de andar con el lomo desnudo para solearse todos los días. Y a veces en esa condición uno está feliz. Y esa es la condición del alcohólico, esa es la condición del drogado, esa es la condición de una prostituta. Pero a veces uno pareciera que esas condiciones de las personas tan vulnerables en la sociedad a nosotros no nos toca. Pero nosotros somos tan incapaces para manejar una emoción que nos embarga y perdemos el estribo, y finalmente hacemos lo que siempre hemos hecho, esclavo de esas circunstancias. Ahora, si tú eres esclavo de las circunstancias,
no hay una posibilidad de ver que hay una salida, una realidad que tus sentidos no lo perciben, si no es por la fe. Así que el pueblo de Israel aceptó el mensaje de Moisés y el Señor le llevó a la experiencia del Mar Rojo, y allí tú ves que una vez que entregaste a entender que hay una tierra mejor, como la tierra de Canaán, que fluye leche y miel. O sea, puedes tú salir de esas circunstancias tan caóticas que en tu forma de pensar y creer lo tienes. ¿Cómo puedes abandonar esa creencia? Porque nosotros somos esclavos de las tradiciones, las costumbres, de todas esas cosas, y no vemos otra forma de poder ver la realidad. Necesitamos, por decir, un telescopio para ver, a ver dónde está esa tierra de Canaán y por dónde es el camino. Pero el camino pasa por el Mar Rojo. Y para llegar al Mar Rojo, que después iremos presentando en las siguientes presentaciones, ¿qué significa? Y entonces, tras que uno está queriendo salir, le encuentra a Faraón, que era el amo de esa esclavitud, que por 400 años habían vivido. Y entonces, cuando los hijos de Israel vieron al ejército de Faraón viniendo con todos sus carros, ellos al ver quedaron secuestrado la mente. O sea, ellos dijeron, aquí se acabó todo. Es por eso que yo no quería dejar la tierra de Egipto. Con lo que comíamos, con lo que vivíamos, estábamos bien. Esa es la manera de pensar de mucha gente que vive en ese confort falso y no quieren abandonar esa forma de ser muchos, ¿no? Porque hay un secuestro mental. Ahora, lo primero que buscamos es culpables. Y entonces aquí buscaron quién era el culpable de todo esto que habíamos dicho de que podría cambiar, y lo encontraron al perfecto culpable. Cuando uno está secuestrado, eh, cuando las emociones secuestran la mente, lo primero que buscamos es al culpable, y ahí está Moisés, y entonces la queja es, ¿por qué nos sacaste aquí? ¿Por qué nos trajiste aquí? Tú has dicho, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Acaso no te habíamos dicho que todo esto? Y todo parece justificado, el loco es Moisés. ¿Por qué nos has hecho así con nosotros? Es porque Dios no nos quiere, ya está, el culpable de todo esto es el Señor. Entonces, en el versículo 12 del capítulo 14 de Éxodo dice, no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Hermanos, en ese intento de reinventarse para resolver un problema, nosotros podemos terminar en el fracaso. Y esto es lo que el pueblo de Israel estaba pasando allá. Ahora, ¿cuál es ese factor que está determinando esa conducta? Que tú tienes miedo. Bueno, porque tú crees que tu realidad es la que debe ser sostenida. Los israelitas creían que la realidad era vivir en Egipto. Y Moisés dice que no. Hay una vida de libertad, una vida que dejarías de ser esclavo. Entonces, ¿qué les hace hablar? Versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¿Qué es lo que hace hablar todas esas cosas? ¿Qué es lo que tú pierdas la paciencia tan rápido? ¿Qué es lo que te induce a eso? El temor, el miedo, porque tú tienes un patrón de conducta y no analizas más allá de esa realidad tuya. Y ese es el temor, la ansiedad, porque no tienes paz, porque ves cierta amenaza. Pero Moisés, recibiendo el mensaje de Dios, dice, quedaos quietos. Alguien decía de que, ¿quién es capaz de hacer que el agua turbia se aclare? En ese momento no vas a poder ver nada, porque si el agua está turbia, cuando uno nada y se zambulle, no se puede ver nada. Y si tú estás encima de esa piscina, todo lo que sea, no puedes ver nada lo que hay debajo del agua. Así es una mente que está secuestrada por las emociones.
hay que dejarla quieta y poco a poco se volverá clara. Esa es la única manera de ver cómo por debajo del agua hay una superficie. Entonces, estad quietos. Ahora dice, no tienen ustedes que pelear con los egipcios. Dios peleará por vosotros. Ahora, aquí hay varias cosas que me gustaría que nosotros podamos analizar. Hermanos, la gente que no cree, las personas que no creen que las emociones son necesarias para nuestra vida cotidiana, porque ese es el que da la salsa, el gusto y tantas cosas, porque mira, dar un tema sin emoción, pues es imposible. O sea, tendría que ser una máquina hablando si no tiene emociones. Pero las emociones no son las que determinan, no son las que debieran, hermanos, subyugar a la mente. La mente es la que debe estar controlando. Una persona que no conoce al Señor siempre estará sujeto a las emociones y no a la capacidad de la mente donde reside, donde se puede percibir la fe y donde se puede desarrollar la fe a través de escuchar la palabra de Dios. Entonces, voy a ir al libro de Números para ver esa realidad. ¿Cómo es que la mayoría no tiene la razón como en el tiempo de Galileo? Galileo era el único loco que creía que más bien el mundo giraba y no sabes a cuánta velocidad giramos, no tanto en el movimiento de rotación y en el movimiento de traslación. Es impresionante. Entonces, ellos han pasado ya buen tiempo el camino al desierto, el mar fue abierto, no como ellos suponían de que ahí iban a morir el pueblo de Israel, sino que así como Dios dijo, nada será imposible, nada les va a hacer frente. Jehová va a pelear y de repente se abre el mar. Ahora, usted va a ver otra realidad que quizás hasta aquí nunca ha percibido. Entonces, en el capítulo 13 de Números, se relata la historia de 12 espías. Muy bien, porque querían ver esa realidad del cual Moisés había hablado, que el pueblo de Israel no sabía, ni creían. Entonces, cuando el Señor dice, déjame que yo te guíe, así como en el ejemplo de la presentación anterior hemos visto, Isaac creyó en esa promesa de Dios que él era capaz de darle una esposa. Pero Sansón no creyó. Sansón creyó que él era capaz y es más, él creía que era su deber buscar una esposa. ¿Y cuál fue el resultado? Ustedes vean el tema anterior. Entonces, aquí ya han pasado y dice, estamos en las orillas del río Jordán. Al frente está la tierra de Canaán. A ver, veremos la realidad. Por tanto, esos 12 espías subieron, fueron enviadas para espiar a ver cómo era esa tierra que fluye leche y miel. Y cuando ellos llegaron a un valle que se llamaba Escol, allí cortaron el sarmiento de las uvas que realmente por primera vez habían visto semejante cantidad de uvas y del tamaño del fruto. Los granados, vamos a decir, los manzanos, todo tipo de frutas que había en la tierra de Canaán, quedaron asombrados. ¿Cómo no hemos visto esto antes? Podíamos haber visto esto. Y a veces hay personas que se asombran. ¿Cómo no lo había entendido esto, no? Si era tan simple. ¿Cómo yo me he complicado, no? El matrimonio, mi hogar, mi familia, el vicio. Esas relaciones tan tensas que todos los días eran discusiones, peleas y todo. Es impresionante el fracaso del hombre. Pareciera que nuestra conducta es de constante locura. Cuando Dios dice, confiad, estate quieto, no te afanes, ¿para qué tanta ansiedad?
¿Para qué tanto estrés? Quédate quieto. La mente no necesita ser perturbada por semejantes emociones como Sansón. No paraba ese hombre de pensar más que en las mujeres. Pero Isaac no. Ese problema lo dejó al Señor. Porque tenía la fe y la certeza de que de todas maneras lo que el Señor le va a dar es la mejor respuesta a la vida. Entonces, con una mente quieta o con una piscina clara, es mucho mejor nadar porque no se va a empañar tu vista. Entonces, el pueblo de Israel, al ver semejante cosecha que era para tener vida y tanta abundancia, vinieron a Moisés con todos esos frutos recogidos, felices, con todo lo que traían como muestra después de haber recorrido 40 días. Entonces, cuando pusieron el pueblo, quedó asombrado y maravillado y todos estaban sonriendo, porque decían, pasemos al frente y ya está. Lo que vamos a disfrutar, ya se imaginaron, ¿no? Porque ya vieron el primer fruto y saborearon. Pero el problema es ese pero que tú tienes en tu mente. ¿Cómo lo vieron 10 y cómo lo vieron 2? 10 dijeron, efectivamente, la tierra al cual nos enviaste, ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Estoy leyendo el versículo 27. El 28 dice, pero, ahora ese es el problema. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades fortificadas, y más adelante dice, muralladas hasta el cielo, que nosotros, imposible que podamos vencerlos. Y también hemos visto a los hijos de Anak que son tan gigantes, y más adelante si ustedes leen, porque yo tengo que resumir por cuestión de tiempo, ellos dicen, nosotros, a su parecer, como supieran telepatía, para leer la mente de ellos, qué están pensando, les parecíamos langostas a ellos. Esos son emociones, esos son pensamientos que lo han creado. Él dice, es imposible, eso no es posible. Es verdad esto lo que está diciendo, pero eso es para otros. Y entonces, si vamos allá, imagínate, primero, tenemos que derribar esas ciudades amuralladas hasta el cielo. ¿Y quién va a ir a pelear por vosotros? ¿Tú estás dispuesto a ir? No, yo no. ¿Y tú? Yo tampoco. Y entonces el desánimo entra en el pueblo. Y para el colmo dice, esos gigantes, o sea, no medían más de 2 metros, probablemente 2,20, dicen muchos. Ellos con 1,80, por decir, 1,90. O sea, por la diferencia de 30, 40 centímetros, ellos se creían como langostas. Esa es imaginación, eso es una emoción. Pero eso es lo que determina la conducta, la forma de hablar, porque tú hablas, ¿no? Y yo soy la pobre, o soy el pobre, el desgraciado, yo soy... a mí siempre me toca lo peor, o sea, a mí nadie me entiende. Autocompasión. Y el pobre cerebro está secuestrado y la emoción es el que está haciendo fiesta para determinar tu conducta, todas tus acciones. Y ahí no hay fe, imposible que haya fe, porque la fe necesita, hermanos, de la mente. Pero la mente en esa circunstancia está siendo sojuzgada por las emociones. Y entonces, finalmente llegan a una conclusión, dicen, no podremos subir. Porque en el versículo 32 dice, y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Quieren que les cuente más la realidad? Ay, sí, ya. Y con seguridad, esa forma de pensamiento no solo va a traer estrés, ansiedad, sino las enfermedades mentales. ¿Quién va a dormir esa noche? Imposible. ¿Qué paz puedes tener? Todo está estresado, hermanos.
las hormonas están a flor de piel. ¿Y cómo puedes tomar decisiones correctas? Son puras emociones. Y entonces, ¿qué toca? Versículo 14, capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró toda aquella noche. Parece la escena de una mujer que está sufriendo porque no ve cómo se resuelve su matrimonio por la conducta del esposo, por la suegra, por los hijos, por los problemas financieros. ¿Ya? Y los que tienen poca resistencia van a tomar algún veneno, van a saltar de algún piso, porque ahí se acabó todo. Eso es lo que piensa, o sea, cómo influye la conducta y las palabras de 10 líderes para hacer llorar toda aquella noche a toda una nación. Esos son los que escuchan los internets, los que escuchan los noticieros de la televisión, la radio, y tú no escuchas la voz del buen pastor, la voz de Dios, porque en esas circunstancias, ¿qué te va a dar ganas de escuchar? Y entonces estás totalmente secuestrado la mente. Las emociones están siendo gobernadas por el enemigo, por el adversario, porque él, así como dijimos, el cerebro es la capital del cuerpo. Entonces, ahora por las avenidas lo ha secuestrado al presidente, el presidente está maniatado, no puede hacer nada, tendría que ser liberada. Y entonces esa forma de pensamiento es lo que provoca el secuestro mental a través de las emociones. Ahora vamos a ver el ejemplo de dos hombres, que la que debe ser la que más o menos sea el patrón de nuestra vida. Yo quisiera tener esa mente. Todos los días oro al Señor para tener esa mente. Ahora, antes de tomar el relato bíblico, ¿qué es lo que uno dice después de haber llorado toda aquella noche? Volviendo un poco al relato. Dice, mejor hubiésemos muerto en la tierra de Egipto. Mejor hubiéramos muerto en este desierto. Bueno, al final dice, volveremos, pues, volvamos. ¿Y a dónde vamos a volver? A Egipto, ¿no? Me ha engañado mi marido, yo lo voy a hacer lo mismo, ¿no? O me ha dicho esto, lo devuelvo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y quién hace fiesta ahí? El enemigo. Los ángeles malignos, porque saben que esa es la única manera de poder tener esclavo a aquellos cristianos, entre comillas, porque de cristianismo no reflejan nada. Están realmente a merced del adversario, en este caso, a merced de sus emociones. Ahora, hay dos hombres que piensan diferente. Esos dos hombres que piensan diferente se llaman Caleb y Josué. Ahora, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, o sea, protestaron que eso no es la verdad. Efectivamente, hay ciudad amurallada. Efectivamente, hay gigantes, pero se ha exagerado esto, de tal manera que han creído que es imposible vencer a esos gigantes. ¿Quién va a ir a derribar esas murallas? Ahora, han dicho que la tierra traga a sus moradores. Tampoco eso es cierto. Así que hablan a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ahora, aquí está el secreto. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos meterá en esta tierra. ¿Con qué están pensando? ¿Con las emociones o con la fe, que es la que utiliza el Señor a través de su palabra, de la promesa en la mente, que deben creer que la pelea no es de ellos? Ellos no han abierto el mar rojo. Ellos no han hecho convertir, cuando el agua era todo en sangre, ellos no han hecho convertir esa sangre en agua. O sea, el hombre no tiene la capacidad, nuestra limitación es así, efectivamente, como ser humano.
cuando somos gobernada por las emociones. Pero la fe es el acto de creer que esa no es la realidad, que hay otra realidad. Así como dijimos, si hay una tormenta sobre Cochabamba que realmente está estallando como para arrasar todo, pero supongamos que vamos 10 kilómetros encima. Ahí terminan las nubes, por debajo están los relámpagos, los truenos, todo eso. Ahí hay oscuridad tal, no hay sol que llegue, pero por encima de esas nubes y de esa tormenta hay un cielo azul. ¿Quién conoce esa realidad? Nadie, por lo menos, percibe en ese momento del día de la tormenta que hay un cielo azul más arriba. Entonces, estos dos varones dijeron, no tengan temor, no tengan miedo, no seamos rebeldes. Nosotros vamos a comer como pan. O sea, este problema no es nada. Entrégale al Señor este problema. Él lo va a resolver. Porque si la oveja peleara con el zorro o con el lobo, ¿qué posibilidad de victoria tiene? No tiene ninguna. Porque imagínase una oveja peleando con un tigre. No tiene nada de las de ganar. Pero esa oveja es todopoderoso y lo puede vencer en el acto al tigre cuando está con su dueño. Y el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces toda esa multitud dijeron, ¿quién es este que está hablando así? Cállenlo. Agarraron las piedras para apedrearlo. O sea, los que se guían por las emociones, tiene todo un ejército para apedrearte si tú quieres ver esta otra realidad, porque te dirán que estás loco, lo que sea. Así le dijeron a Galileo, así dijeron a Pasteur, ¿no? Dijo de que hay una manera de acabar con los microorganismos. Jesús, cuando dijo ciertas cosas, creían que estaba loco, pero esas son las realidades. Cuando yo analizo la vida de los hermanos Wright, los que fabricaron los primeros aeroplanos, ellos creyeron que el hombre era capaz de volar. Pero yo dije, ¿cómo va a volar? Acá somos pájaros, tenemos plumas. Hermano, cuando hablamos de las realidades espirituales, la gente cree que estamos locos. Pero Caleb y Josué dijeron, yo prefiero confiar en el Señor, en su palabra. Y Él nos va a meter a la tierra prometida. Él va a dividir el río Jordán. Efectivamente, el Señor lo dividió. Pero toda esa generación que no creyó tiene que morir, así como ellos han pedido por su boca, mejor hubiéramos muerto. 40 años tuvieron que pasar hasta que el último muera. Y solamente Caleb y Josué van a pasar al frente, al río Jordán. Y ellos van a ver cómo van a caer los muros de Jericó. O sea, esos que parecen imposibles de vencer, van a ver cómo van a caer los muros de Jericó. Ni ellos ni con un empujoncito de un dedo van a aportar para que esos muros caigan. El Señor lo va a hacer. Él tiene ejércitos de ángeles que son capaces de hacer no solo eso, sino muchas cosas. Y yo veo a ese Josué un día parando el sol en el cielo. Ese es hombre de fe. Ese hombre creía que hay un Dios todopoderoso que es capaz de poder resolver por más imposible que sea un problema. No hay nada que sea difícil para el Señor. Todo está a su alcance porque somos hijos de un Dios todopoderoso. Entonces, para ir terminando y sacando algunas conclusiones, hablar de este tema a mí pues me reconforta los huesos porque de esto quiero vivir. Ahora, en el libro de Deuteronomios, capítulo 7, que quizá ustedes pueden buscar en su Biblia, y aplíquenlo esto de manera personal, como que cada uno de nosotros somos los únicos que habitamos en esta tierra y para el cual está hecho esta promesa.
El capítulo 7, versículo 6 dice así: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Así como el Señor tiene en cuenta no solo a los pajaritos de este planeta Tierra, sino cada hoja, bueno, cuántos miles de millones serán, pero tal es su sabiduría, del cual nosotros somos parte de él, porque somos sus hijos. Entonces dice el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos. O sea, yo no soy nada. Yo les he dicho con toda certeza. ¿Qué tengo yo para engrandecerme? Nada. Soy como cualquier ser mortal común. Pero, ¿dónde está la diferencia para que tú te valores? No vales tú por el título que tienes. No vales tú por los bienes, por el carro que tienes, o por tu tarjeta de crédito y por el último celular, para que tu vida sea desgraciada. Hermanos, no nos valoremos delante de las personas. Nosotros valemos porque dice aquí el verso 8, más porque Jehová os amó. Yo soy hijo de un rey todopoderoso, de un Padre celestial. Él me ama y él juró a través de Abraham que yo heredaré la vida eterna. Él con mano fuerte ha rescatado a su pueblo de la casa de servidumbre, de mano de Faraón. Él me ha librado del poder de Satanás, del poder del engaño, porque él me amó, no porque sea mejor. Hermanos, nosotros no tenemos de qué vanagloriarnos. Si en algún momento, como Pablo dice, voy a vanagloriarme en mis debilidades, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte, porque Dios me ha dicho, en tu debilidad mi poder se perfecciona. La oveja está feliz, no importa cuántos lobos o tigres haya a su alrededor. La única certeza es de que debe estar con el pastor. Y yo puedo decir con certeza, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, las emociones bajarán de frecuencia, de decibeles, de intensidad. Ese terremoto que está pasando, la tormenta que está pasando en el hogar, en la familia, comienzo a decirle, Señor, gracias por ese amor, porque tú me amas. Es el amor más grande que yo puedo experimentar. Entonces, ¿qué va a pasar en el corazón de la persona? El gozo, la paz, la tranquilidad, esa quietud del alma. No hay estrés, ya no hay ansiedad, no hay insomnio, no hay bulimia. O sea, tantas cosas que el mundo sufre se resolvió en un santiamén por la fe en Cristo Jesús, porque Él es el buen pastor, porque Él es el que debe gobernar nuestras emociones. Y nosotros necesitamos escuchar la voz del pastor. Y esta es la voz del pastor, es la palabra de Dios en quien debemos confiar, no emocionalmente. Eso lo hace los que bailan en Orcupiña, en todas esas cosas, son su fe basada en las emociones, o los que andan con esos conciertos evangélicos o pentecostales que hacen, bueno, todo tipo de bullicio que ensordece la mente. Nosotros necesitamos adorar en paz y en quietud a aquel que es el Señor Dios Todopoderoso. Espero que esta reflexión te haya ayudado a entender las cosas más sencillas de la vida y nosotros podamos tener esa paz que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino que nosotros podamos tener la paz de Cristo. Vamos a terminar con una oración y vamos a pedir que el Señor dirija la vida de cada uno de nosotros. Oremos. Padre amantísimo, queremos agradecerte por el precioso regalo de la vida. Este día es el único día que tenemos.
Queremos en este día ser la persona más amable, positiva, porque ese amor proviene de ti y nuestras emociones estarán sujetas a la razón, al juicio, y esa mente que tú nos has dado estará sujeto a tu palabra, estará sujeto a la luz del Evangelio de Jesucristo. Por eso te agradecemos en esta mañana por habernos levantado a fin de que podamos tener un día muy bendecido y tú puedas estar con las personas que están en estas circunstancias de la vida, con dificultades y problemas. Y si tenemos esos problemas, estamos seguros que tú eres capaz de resolver cada uno de ellos. Te entregamos la voluntad, te entregamos el corazón y la mente. Te lo pedimos sin merecerlo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.